Me llamo Alejandro y esta es mi historia. Tengo 30 años. Hace un año descubrí que la mujer que yo amaba, la mujer con la que planeaba casarme, había sido amante de mi propio padre. Yo creía que la traición más dura que te podía dar tu pareja era la infidelidad, pero no. Hay niveles más profundos, más sucios, más enredados, niveles que ni siquiera estás preparado para enfrentar. A Ana la conocí en el gimnasio. Yo entrenaba por las noches y ella llegaba casi siempre después de las 9 de la noche. Era una chica muy atractiva. Las primeras veces que la vi fue cuando yo salía del gimnasio y ella recién llegaba. Entonces me di cuenta de los horarios que ella manejaba y yo a propósito recorrí los míos para coincidir con ella. Me gustó desde el primer día, pero tardé más de 2 semanas en hablarle. Cuando por fin me acerqué a ella, hubo química inmediata. Yo lo sentí. No fue de esas relaciones que inician despacio. Lo nuestro fue rápido, intenso, casi desesperado. En 3 semanas ya salíamos, ya habíamos formalizado nuestra relación y en 3 meses ya vivíamos prácticamente en mi departamento. Yo pensé que eso era amor. Después entendí que la velocidad no siempre es amor. A veces es una señal. Pero en ese momento yo estaba en el cielo. Me sentía querido, acompañado. Ana era una mujer que se hacía notar. No tenía miedo a decir lo que pensaba y siempre se mostraba segura. Y al mismo tiempo yo notaba que en ciertos temas ella se quedaba muy callada. Nunca hablaba del pasado. Decía que antes de conocerme pasó por cosas muy complicadas, que prefería mirar hacia adelante y no recordarlo. Yo respeté eso. Mi papá Javier era arquitecto. Él trabajaba para una constructora muy importante de la ciudad. Él era hombre de negocios muy respetado. Sí, era un hombre duro, muy estricto, porque en verdad así era. Yo supe que cuando era joven, pues él era muy mujeriego. Pero cuando se casó con mi mamá, él dejó atrás todo eso. Mi papá había quedado viudo desde hace 3 años. Y desde entonces yo jamás le había conocido a otra mujer. Él estuvo muy triste. La verdad que sí nos pegó bastante. Pero cada quien vivió su duelo a solas. Porque yo ya vivía solo. Solo tengo una hermana que es menor que yo. Pero después de que falleció mi mamá, mi hermana también decidió hacer su vida con su pareja. Así que cada quien estaba por su cuenta. No tenía mucho trato con mi papá, aunque de repente sí hablábamos. Pero en verdad, pues desde la partida de mi mamá ya no fue lo mismo. En una ocasión decidí ir a visitar a mi papá. Ahí le presenté a Ana. Y pasó algo que hoy me parece obvio, pero en ese momento no entendí. Mi papá se quedó mirándola con una intensidad que no correspondía. Una mezcla extraña de sorpresa y otra cosa, algo que no supe descifrar. Ana, en cambio, se puso nerviosa, se le quebró la voz cuando saludó a mi papá y en toda la cena casi no habló. Yo la notaba muy rara. Esa noche, cuando volvimos a mi departamento, yo le pregunté que si le pasaba algo. Ella solo me dijo que no se sentía bien, que estaba muy cansada y así quedó. No le pregunté más. Después de esa cena, Ana empezó a comportarse muy raro, demasiado raro. Su celular siempre lo tenía boca abajo, le cambiaba el código de desbloqueo cada 2 o 3 días. Recibía mensajes ya por la noche y siempre se iba al baño a contestarlos. Yo no quería convertirme en un hombre desconfiado. No quería revisar su celular, ni seguirla, ni hacer nada de eso. Pero tampoco quería ignorar lo que ya no se podía esconder. Un día, mientras ella se bañaba, entró una notificación a su teléfono. No revisé conversaciones, solo vi la notificación. Y el mensaje decía, no debiste haber ido. Solo decía eso. Y el contacto decía ARQ. Solo decía así. Entonces, mi papá es arquitecto. Por un momento quise pensar que era él, pero a la vez no quería creerlo. Cuando se lo mostré, Ana se enojó, no por el mensaje, sino porque yo desconfiaba. Un mes después, mi papá organizó una comida en su casa y es que era muy raro porque él casi nunca hacía reuniones familiares y nos insistió mucho para que fuéramos Ana y yo. Ana no quería ir, insistió que tenía trabajo, que no se sentía muy bien, que estaba cansada y que prefería quedarse en el departamento. Y yo pensé que solo era incomodidad normal y la convencí. Y ojalá no lo hubiera hecho. En la comida mi papá estaba diferente.
Era muy atento con ella, pero de más. Creo que exageraba. Me parecía la situación demasiado incómoda, porque mis otros familiares se daban cuenta. Estaba mi hermana con su esposo y estaba un tío con su familia y 3 primos más. Había mucha gente y en verdad todos notaban esa situación. Ana no comía, no hablaba, se sentía que estaba tensa, incómoda. Cuando estábamos sentados en la mesa, mi papá se acercó a servirse agua y pasó detrás de Ana. Yo estaba justo enfrente de ella y vi cuando mi papá rozó su espalda con la mano. No fue un accidente, eso fue una caricia rápida, disimulada pero clara, con toda la intención. Ana se tensó, luego se le notó que esa situación la puso más incómoda todavía. Me miró y la vi pálida, parecía aterrada. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se quebró y empecé a atar cabos. Los nervios de Ana, las miradas de mi papá, el mensaje del ARQ, siendo que pues mi papá es arquitecto, las visitas de mi papá al gimnasio, que casualmente lo hacía cuando yo no iba. Todo empezó a encajar y sentí miedo, miedo real, porque nada en mi cabeza tenía sentido, pero mi cuerpo entendía que algo estaba mal. Esa noche le pedí a Ana la verdad. Ella lloró y me dijo que estaba siendo injusto, que estaba cansada de mis sospechas y se hizo la víctima. Yo dudé y me hizo sentir culpable y pensé que tal vez estaba exagerando. Qué ironía, la verdad fue peor de lo que imaginé. Una tarde llegué más temprano del trabajo, no estaba en el departamento, su computadora estaba prendida, yo nunca la revisaba, pero ese día no sé qué hizo que la revisara. No sé si fue instinto, fue dolor o simplemente ya era la hora. Abrí su correo, no porque quisiera, sino porque ya estaba abierto. La carpeta que estaba abierta decía mensajes enviados. El último mensaje tenía como asunto: no puedo seguir así, Javier. Dije, bueno, pues aquí confirmo que es mi papá. ¿Quién más puede ser? Sentí como si la sangre se me bajó a los pies. En el mensaje decía: deja de buscarme, deja de venir al gimnasio, deja de enviarme mensajes por la noche, ya no me llames. Yo estoy tratando de tener una vida normal. No me vuelvas a amenazar con contarle a Alejandro. Eso sí sería destruirlo. No lo hagas, no te debo nada. Lo que tuvimos ya se acabó. Déjame en paz, por favor. Se me nubló la vista, tuve que sentarme y comencé a respirar como si me estuviera ahogando. Senté que algo me presionaba en el pecho. Ese día supe la verdad. Ana había sido la amante de mi papá. Mi papá había sido su ayuda y él seguía intentando tener el control sobre ella. Ella estaba en medio y yo como un idiota sin saber nada. Esa noche, cuando Ana regresó, yo estaba esperándola sentado en la mesa con la computadora abierta. Ella entró sonriendo hasta que vio la pantalla. El color de su cara cambió, la mirada se le quebró, se agarró de la pared porque parece que se mareó y me dijo: Alejandro, yo te lo iba a decir, con la voz rota. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Hace casi 2 años, antes de conocerte. Le dije, ¿y cuándo planeabas contármelo? Me dijo, no lo sé, no sabía cómo. Le pregunté, ¿por qué seguías con él? ¿Por qué te seguía buscando? Y me dijo, porque tu papá no es el hombre que tú crees. Le pregunté, ¿qué te hizo? Se soltó en llanto y tardó unos minutos en poder hablar. Y cuando lo hizo, fue como escuchar un relato que jamás pensé escuchar sobre mi familia. Me dijo que conoció a mi papá cuando ella trabajaba en un restaurante. Eso hace como 2 años, que él se obsesionó con ella, que le ofreció ayudarla económicamente, que le prometió cosas, que la buscaba todos los días y que después de eso se convirtió en algo físico y ella no sabía cómo salirse de esto, ya que él tenía el poder, dinero, contactos y ella tenía miedo. Y me dijo que cuando me conoció a mí, ella estaba tratando de alejarse de él, pero que cuando su papá se enteró que estábamos juntos, se puso peor la situación. Ella me dijo que él la amenazó y él le dijo que si ella me contaba algo, él se iba a encargar de que yo pensara que es una interesada, una mentirosa, una cualquiera. Me dijo que podía arruinar mi trabajo si él quería. Yo me quedé helado. Era como despertarme de una pesadilla. No creí que mi padre fuera a ser capaz de hacer algo así. Y como les comento, después de que falleció mi mamá, yo perdí contacto con él, pues yo ya no lo veía tan seguido. Yo me enfoqué en mis cosas, yo ya vivía aparte y la verdad que yo no sabía de sus movidas y de toda la clase de cosas que hacía. Y al final la confrontación fue algo
accidental, y es que la verdad no lo planeé hacer así. Mi papá llegó a mi departamento sin avisar. Tocó la puerta y yo abrí. Ana salió del cuarto y mi papá se puso completamente tenso al verla. Mi papá me dijo: Alejandro, ven, necesito hablar contigo. Él me quería llevar afuera del departamento y le dije: no, lo que tengas que decirme o lo que quieras hablar. Dije: no importa si Ana escucha. Al final ya lo sé todo. Nada más quiero escuchar de ti qué es lo que tienes que decir al respecto. Mi papá me miró entre una mezcla de rabia y sorpresa, y Ana estaba quieta sin hacer ruido y empezó a llorar. Entonces mi papá me preguntó: ¿qué te dijo? Yo le respondí: me lo dijo todo. Todo lo que tú no tuviste el valor de decirme. Mi papá soltó una risa nerviosa, una risa arrogante. Me dijo: Alejandro, por favor, tú no entiendes cómo son las cosas. Y le dije: a ver, quiero que me des tu versión. Mi papá, en lugar de negar o de reconocer la situación, la insultó. Le dijo que era una vividora, que ella no significó nada para él, que yo era solo un tonto enamorado, que ella lo había buscado a él primero. Todas mentiras, pero dichas con una frialdad que me dio miedo. Y cuando Ana intentó defenderse, él se le acercó demasiado y yo me interpuse en medio. Le dije: no vuelvas a hablarle así, y lo empujé. Y me dijo: ¿a ella le vas a creer? ¿A una mujer que ya estuvo en mi cama mientras tú trabajabas? Esa frase me destruyó, porque no fue solo traición, fue humillación, fue abuso, fue poder. En ese momento lo vi como nunca lo había visto, ni como padre, ni como hombre. Lo vi como un extraño, como alguien peligroso. Esa fue la última vez que lo vi. Ana se fue esa misma noche, no porque no me quisiera, sino porque ya no podía con esto. Yo tampoco insistí en que se quedara. Yo pensé que tal vez era necesario separarnos un tiempo y después hablarlo. Los dos estábamos rotos, ella por lo que vivió y yo por descubrir quién era realmente mi padre. Y me llevó varios meses digerirlo y superarlo. Corté toda relación con él, bloqueé números, cuentas y traté de reconstruirme desde cero. Ana también desapareció, jamás supe nada de ella y la verdad que no la culpo. Los dos necesitábamos irnos, aunque fuera cada quien por su lado. Esta historia no es solo sobre una novia traicionera, se trata sobre el poder, el miedo, la humillación, el silencio, la manipulación emocional y sobre cómo la vida te rompe desde donde menos la esperas. A veces la traición que más duele no es la de la pareja, es la de la sangre. Es la del que siempre te dijo que iba a protegerte. Yo aprendí con el corazón destrozado que la verdad duele, pero la mentira sostenida por años duele más. Hoy sé que Ana no fue mi enemiga. Fue víctima de un hombre poderoso y manipulador. Y yo solo fui el del daño colateral. Pero también aprendí algo. A veces para encontrarte tienes que perder todo lo que creías seguro. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores. Si deseas mandarme tu historia, me la puedes enviar a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima historia en un siguiente video. Adiós.